En las guerras predomina la muerte. Las bombas, los disparos, los accidentes, el fuego, los aviones desplomándose, los tanques estallando y hasta los gases tóxicos que, lamentablemente, se han utilizado. Sin embargo, hay veces que el causante de la muerte no es precisamente la pólvora o un químico, sino la falta de información. Y de eso tratará el tema de hoy, que es un secreto que provocó muchísimas muertes. Piensa curioso que tras la Primera Guerra Mundial existía una consternación general por los horrores de la guerra química, una forma de guerra que había causado la dolorosa muerte de hasta 90.000 soldados y las heridas de hasta 1 millón más de estos, que regresaron a sus casas ciegos, desfigurados, quemados o lesionados. Y es por ello que se negoció que no volviera a suceder algo así. De esta manera, en 1925 se firmó el Protocolo de Ginebra, que si bien no establece nada sobre la producción y la distribución de armas químicas y biológicas, sí prohibía su uso. Pero claro, cuando estalló la Segunda Gran Guerra, aunados por la desconfianza entre las naciones, las partes comenzaron a almacenar reservas de armas químicas, y lo hicieron con el argumento de que lo hacían por si el enemigo decía utilizarlas primero. Vamos, la excusa de siempre. Entonces, el secretismo y la falta de información con estos peligrosos químicos desembocaron en un episodio terrorífico e infernal durante las contiendas. ¿Quieres saber qué sucedió? Pues quédate en este vídeo hasta el final. Y si te gusta la historia y nos quieres ayudar, comparte este vídeo, dale like, suscríbete y campanita. Soy JJ Priego, esto es Historias de la Historia y aquí se cuenta la historia de otra forma. ¿Quieres saber más? Acompáñame. Finalizada la campaña del norte de África en el verano de 1943, los aliados saltaron al continente europeo e invadieron Sicilia, desde donde penetraron en la Italia continental. En ese momento, todo se desmoronó en el estado fascista. El rey de Italia, Víctor Manuel, ordenó detener a Mussolini y firmó un armisticio con los aliados. El avance desde el sur de los aliados obligó a los alemanes a retroceder hacia el norte, hasta que Hitler se hartó. Y así, Mussolini fue liberado por paracaidistas nazis y el Führer consiguió detener a los aliados en la línea Gustav. La línea Gustav era una serie de fortificaciones que iban del Tirreno al Adriático, a unos 100 kilómetros de Roma. Así, estabilizado el frente italiano, los aliados establecieron puntos estratégicos para reabastecerse, y uno de ellos fue el puerto de Bari en el Adriático. Desde ese momento, la tranquila población de la localidad vio a su pueblo convertido en una base de operaciones. Al puerto llegaban barcos diariamente, con material de guerra, combustible, comida y suministros médicos. Y a pesar de que era un enclave vital, las medidas defensivas antiaéreas dejaban bastante que desear. Pero, bueno, ¿qué importaba si los alemanes estaban a la defensiva? Y la Luftwaffe estaba en retirada, ¿no? Pensaban que no hacía demasiada falta. Y es que apenas había habido alguna incursión esporádica repelida con mucha facilidad. O sea, nada preocupante. O al menos eso creían los aliados. Pero en la noche del 2 de diciembre de 1943 vieron que se habían equivocado. Y es que las incursiones inofensivas de los italianos y los alemanes no eran ataques, sino reconocimiento del terreno. Y por supuesto, se dieron cuenta de las pocas defensas antiaéreas, los barcos apiñados en el puerto y además, en la noche, las pocas preocupaciones de seguridad con todo iluminado. Y es que para eso sirven los espías. Entonces, aquella noche, mientras 30 buques de carga y petroleros esperaban su turno para ser descargados en media hora, 105 bombarderos alemanes convirtieron Bari en el Pearl Harbor italiano. Lo que oyes, una base relativamente tranquila, en minutos era un infierno. Sí, bombas alemanas, explosiones de municiones en las bodegas, la rotura de un oleoducto que propagó el fuego por los muelles y la superficie del agua cubierta por una capa de petróleo derramado que cegaba y ahogaba a los que estaban en el agua. 16 barcos con 38.000 toneladas de carga fueron totalmente destruidos y 8 más dañados. Entre ellos estaba el John Harvey, aparentemente uno más entre
todos los barcos que estaban en el puerto. Pero no era así, ya que tenía una carga mortífera escondida que nadie sabía. Sí, nadie sabía que tenía 100 toneladas de bombas de gas mostaza camufladas como 2000 bombas convencionales. Algo que ni el capitán sabía. El único con conocimiento del secreto era Thomas Richardson, el oficial de seguridad de carga, que los estadounidenses enviaron por si a Hitler le daba por utilizar armas químicas. Pero como Richardson no podía revelar su existencia, las autoridades portuarias tampoco lo sabían, pues de haberlo hecho, de haberlo sabido, no hubieran permitido esa descarga. Y por ello el barco no tenía prioridad alguna, y llevaba 2 días atascado en el puerto, esperando su turno como uno más. Por suerte las bombas no estaban armadas, por lo que no explotaron, pero bueno, casi quedaba igual, porque igualmente su contenido se liberó y se fue formando una nube tóxica de denso humo que estaba mezclado de petróleo y gasolina en el mar, que se adhirió al cuerpo de los marineros. Sí, todo eso se adhirió al cuerpo de los marineros, tantos los que se ahogaban como los que trataban de rescatarlos. Cuando el personal médico llegó a atender los heridos, se sorprendieron de las quemaduras en los ojos y las ampollas en la piel, pero como nadie conocía del gas mostaza presente, tampoco les daban el tratamiento adecuado. Así que muchos que aparentemente no tenían lesiones graves de bombardeo permanecieron con las ropas impregnadas de la mezcla letal. Las erupciones en la piel dieron paso a complicaciones respiratorias y a la muerte de muchos, e incluso civiles que no habían estado en el puerto comenzaron a tener sus primeros síntomas. Los doctores entonces empezaron a sospechar de que podía haber relación con algún tipo de agente químico. De inmediato, todos pensaron en el culpable, los viles alemanes, que seguro habían lanzado un ataque químico. Y así, el alto mando aliado finalmente envió al comandante Stewart Alexander, que es un experto en tratamiento contra armas químicas, quien confirmó que se trataba de gas mostaza. Pero tras una investigación de los restos de bombas en el puerto, se dieron cuenta que los alemanes no tenían nada que ver. Flipa, ¿eh? 2 meses después, en febrero de 1944, los estadounidenses tuvieron que admitir el incidente y garantizar que no se contemplaba el comienzo de una guerra química. Pero aún así el daño estaba hecho. A los muertos del bombardeo se les sumaron 628 víctimas por los efectos del gas mostaza entre el personal militar de los aliados y de la marina mercante. Lo más lamentable y la razón por la que la falta de información fue la causante de la muerte es que muchos pudieron haberse salvado de tener a los médicos al tanto desde el primer momento. En esas cifras, además, no se incluyen las víctimas civiles que estuvieron expuestas al químico, ya que tras el ataque hubo un éxodo masivo de civiles que abandonó Bari. En fin, es por eso que incluso en la guerra la información es sumamente importante por asuntos de seguridad, pues todo es tan imprevisible entre bombas y balas que un secreto puede costar la vida. Y nada más por hoy. ¿Sabíais algo de esta historia? Ponmelo en los comentarios. ¿Qué te ha parecido todo esto? Dímelo, que los leo todos. Y aparte de darle me gusta al vídeo, suscribirte y campanita, te recomiendo que veas este vídeo aquí, que te va a gustar seguro. Si no eres suscriptor, que le des a este botoncito. Y estos 2 botones son otros canales míos que quiero que entres, que los veas y me digas qué tal están. Y recuerda, el conocimiento es un requisito esencial para la supervivencia. Muchísimas gracias.